porque en Oriente no es Viernes Santo. El mundo musulmán y el mundo hindú no celebran la llamada Semana Santa. Nosotros sí lo hacemos aquí en el sentido tradicional, yo no lo hago. Sencillamente estos días, como no hay actividad laboral, si estuviéramos no en cuarentena, pues el pueblo estaría en una época festiva, las playas estarían llenas, los hoteles también por allá, y nosotros aquí lo que aprovechamos es esa quietud para irnos a la iglesia en ayuno, en clamor, y por supuesto hacemos culto. De manera que hoy quiero que aprovechemos esta oportunidad para que hablemos de un tema que es muy atinente para este día, y tiene que ver con la religión. Está observando que la palabra religión pues no es muy frecuente en la Biblia. Para aquellos que creen que la religión es una frecuente y constante en la Escritura, les tengo mala noticia, no es así. Este término solo aparece 6 veces en la Biblia. Imagínense en los miles y miles de versículos que contiene, las cientos y cientos de páginas, capítulos también por cientos, y entonces aquí no aparece sino 6 veces la palabra religión. Y hoy quiero hablarles de ese tema, la religión verdadera. Por supuesto consideraremos la falsa, veremos las características de cada una, pero yo quiero que usted lea conmigo antes de la oración, lea conmigo, si le es posible, allá en Hechos, capítulo 25, versículo 19 y 26:5, allá aparece por primera vez. En los evangelios no aparece la palabra religión, tampoco aparece, menos en el Antiguo Testamento, porque fue escrito en hebreo. Y el término en hebreo no aparece, aparece en griego y aparece apenas unas pocas veces. Véanlo conmigo, por favor, en Hechos capítulo 25 y versículo 9. Se los voy a leer. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala allí conmigo y vamos a ver qué curioso que la Biblia no sea un libro de religión, que no hable de eso. Para los que creen que este es un libro de salmos, de oracioncitas nomás, pues les quiero decir que no es así. Dice en el versículo 19 de Hechos 25, sino que tenían contra él, está hablando del juicio que le estaban haciendo a Pablo, él está en un tribunal, y bueno, los que tienen la responsabilidad de juzgarlo, comentan fuera de cámaras, comentan la situación y dicen de la manera siguiente, sino que tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces este tribuno le dice al otro, son cuestiones de religión, es ahí donde usa el término. En el capítulo 26, en el versículo 5, se vuelve a repetir el término diciendo, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, aquí está el apóstol Pablo haciendo uso de su legítima defensa, y está argumentando ante estos tribunos, ante estos jueces religiosos o civiles que hubieran sido, dice, yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, él está hablando de la religión que profesaba antes, viví fariseo. Así que esas son las alusiones que apenas hay en los Hechos de los Apóstoles para mencionar la palabra religión. Pero donde quiero que nos detengamos hoy es en Santiago 1:26. Ahí sentaditos como están, abran la Biblia en la epístola de Santiago, los versículos 1, 26 y 27. Y hoy vamos a analizar cuál una religión es verdadera y cuál es falsa. Que hay tantísimas que confunden a la gente y hay gente que la pasa de iglesia en iglesia, de templo en templo, de lugar en lugar. Hay personas que profesan una religión, se cansan de esa, van a otra, y hay personas que han estado en ritos, en ceremonias, se han bautizado, se han rebautizado, etc. Dice el versículo 26 de Santiago capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Escuchen. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, mijo. Ahí está ya el texto en pantalla. Para los que no tengan Biblia, lo consulten. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere tomar notitas, si tiene tiempo y le gusta, es una práctica que a mí me ha dado buenos resultados. Siempre tener con qué tomar nota, porque la memoria no alberga todo. Es muy fugaz
el recuerdo, y cuando uno escribe, Pilato dijo: lo escrito, escrito está. Entonces aliste su libretita de apuntes, toma nota y vamos a orar al Señor esta tarde y vamos a poner nuestra creencia en el análisis, vamos a llevarla a la lupa bíblica y vamos a considerar si de verdad vale la pena continuar en esta creencia, en este pensamiento, en esta forma de vida que llevamos, o si no. Y entonces oremos a Dios. Padre que estás en gloria, muchas gracias, porque en esta tarde, Señor amado, que hay dos motivos para estar en casa. Uno es la cuarentena a la que estamos sometidos desde ya hace un mes, oh Dios mío. Y la segunda es porque hoy es un día de fervor religioso en esta parte del mundo. Porque de no haber cuarentena, no obstante, no habría trabajo, no habría escuela, no habría labores. Por esta tradición que por siglos se ha venido practicando en esta parte de Occidente y que tiene que ver con la llamada Semana Santa. Hoy llaman Viernes Santo, como si los demás no lo fueran. Mira, Señor amado, cómo esto ha distorsionado la mente de muchos y se han ido por la superficialidad, solamente con el concepto, la opinión, sin una vida que refleje de verdad esa obra tuya en sus corazones. Hoy te presento mi vida, la palabra que he considerado, y te presento a los cientos hermanos que nos están viendo y oyendo y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te pido también para ellos tu luz, tu gracia, y a aquellos amigos que llegaren a conectarse y a seguirnos también te ruego que hables a sus vidas, que puedan hoy analizar sus creencias y de esta manera, Señor, determinar cambiarla. Porque de qué nos sirve vivir bajo un precepto religioso si no hay el cambio, la transformación que tú dices en tu palabra que debe haber en nosotros. Dame pues tu gracia y permíteme, Señor, traer una luz a través de tu Espíritu Santo y de tu Escritura que bendiga a las vidas y disipe las tinieblas espirituales religiosas que a tantos millones han cautivado. En el nombre de Jesucristo oro y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. No les digo tomen asiento porque no estamos en un culto tradicional, sino en casa, en familia. De pronto alguno está comiendo allí palomitas de maíz, está haciendo otra actividad en el sentido de que no lo distraiga mucho con el subconsciente. Escúcheme con atención esto, porque voy a usar los 50 minutos que me quedan, 45, para hablarles de la religión verdadera. Y ya les acabo de leer aquí otras 3 veces que la palabra religión aparece, más las 3 veces que leí en Hechos, esto me habla apenas 6 veces. ¿No le parece curioso que un libro tan voluminoso como este, con tantísimas páginas, con miles de capítulos y miles de versículos, apenas haya 6 veces alusión a la religión? Es que la palabra religión es una palabra compuesta. Viene precedida del prefijo re y luego ligión, que es ligar. Quiere decir volver a ligar, volver a amarrar, volver a atar. El término no tiene ninguna connotación espiritual, se lo digo. No tiene ninguna connotación espiritual. Se nos llama religiosos desde la óptica política, social, y creen que todos los que tenemos una Biblia somos religiosos. Ese es el concepto que la tradición ha impuesto. Pero nosotros no tenemos símbolos religiosos. No los cargamos en nuestro cuerpo ni en la cartera, tampoco los ponemos en nuestros templos ni en las casas, no usamos ni las cruces ni ningún símbolo, porque creemos que la vida cristiana es eso, una vida, no es una etiqueta que se nos pone, no es una fachada, no. Por eso vamos a hablar en Santiago, porque es bueno que hable la religión verdadera y la falsa. Todo lo que es genuino presupone algo que lo falsifique. Los productos buenos, a poco tiempo de salir al mercado, ya tienen también la contraparte alterada, copiada, es decir, la parte falsa. Cada vez que sale una emisión de billetes nuevos al mercado, pues nos advierten, tengan cuidado, nos dan todas las características genuinas del billete para uno no dejarse engañar, porque hay expertos en falsificar billetes y de esta forma, pues aprovechar esta situación. Si el billete no existiera genuino, no habría uno falso. Y así sucede con todo, con la ropa, con los productos. Siempre hay uno de buena calidad y hay otro de menor calidad que se parece mucho al original. Ese es el riesgo de uno ser engañado, porque entre lo falso y lo verdadero a veces hay una línea tan tenue que hay gente que no alcanza a identificarla. Hoy le voy a dar algunas pautas para que usted no solo analice la religión suya, la que profesa,
porque eso es instintivo. Uno es religioso casi por naturaleza, nace con esa propensión a lo divino. Eso es una inclinación natural, innata en todos los seres humanos. Y es la huella de Dios poniéndola allí para que uno se interese, se preocupe y busque lo verdadero y lo entresaque. Jeremías dice que hay que entresacar lo precioso de lo vil. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando una religión es falsa, produce ciertos resultados. Todo concepto, sea religioso, político, ideológico, filosófico, como sea, se juzga a la luz de los resultados que produce. Yo he tenido algunas discrepancias de tipo político, no soy político, soy apolítico, pero discrepo con algunas personas que hablan de determinado sistema que es mejor que esto y lo demás. Los sistemas políticos son hechos por hombres, creados por ellos, y por lo tanto susceptibles de toda falla, de toda deficiencia. Pero siempre le he dicho a algunas personas, y yo también lo he hecho, juzgo los conceptos políticos o ideológicos por los resultados que produce. Es ahí donde uno debe irse a los frutos de ese concepto, a ver qué producen a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, y con base en eso, pues uno toma la opción de seguirlo o no. En el caso de las sectas religiosas, que abundan también, incluso hay sociólogos que nos dicen que hay que ver qué produce. Por ejemplo, si una secta distancia las familias, las fragmenta, pone el hijo contra el padre contra el hijo, y le da prioridad a la secta en vez de fortalecer el vínculo, los lazos familiares, esa es evidencia de que es una religión falsa. Porque la verdadera creencia en Jesucristo nos unifica, nos da ese amor, nos fortalece. Es más, nos hace uno en vez de fragmentarnos. Vamos a Santiago para ver, y en otros textos bíblicos que tengo aquí, cómo se identifica una religión falsa. Aquí hay algunas características de ella, las vamos a ver en su momento, pero antes de ello le voy a citar Mateo 15:2 para que ustedes vean las características de una religión falsa. En Mateo 15:2 encontramos el formalismo. ¿Qué es el formalismo? Es la parte externa de una religión, viene de forma, ese es el término, es la forma externa, la práctica externa de una religión, la muestra. Y el típico ejemplo de ello es el fariseísmo. En Mateo 15:2 usted encuentra estas frases y se las voy a leer inmediatamente porque no tengo ayudante hoy. A propósito, saludo de mi esposa y de mi familia que están por allí en otra actividad. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Estas personas eran muy dadas a la religión de allí de Jerusalén, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen? Miren ustedes aquí lo que es el formalismo. Hoy nos estamos lavando las manos, no es por religión, nos recomienda que lo hagamos con frecuencia, es por prevención higiénica, porque este virus llamado coronavirus o COVID-19, dicen que una de las formas de eliminarlo es bañándose las manos con frecuencia. No hay ningún componente religioso en esto. Lo que hay es una prevención de tipo higiénico. Mire usted, pero aquí dice que estos hombres juzgaron a los discípulos. Tal vez tenían mucha hambre, se sentaron a comer y se les olvidó lavarse las manos. Y era por religión. Y fue tal el impacto que les produjo que le preguntan al maestro, ¿por qué tus discípulos, si tú eres un maestro y andas con ellos, por qué comen sin lavarse las manos? Lo recomendado es que nos las lavemos para comer, pero no por religión, sino por higiene. Porque puede una vez estar haciendo alguna actividad, tener las manos sucias. Y en el caso de la cultura hindú, y allá en la India comen con la mano derecha, pues obviamente una mano manchada, imagínense, infectada. Pero aquí se está dando una connotación netamente religiosa. Están diciendo aquí que ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque quebrantan la tradición. Oigan lo que es esto. Por eso hay muchas vidas hoy que están comiendo solo pescado, porque no pueden comer carne porque están en vigilia, cuando la vigilia es de noche. Oigan esos términos y les digo con conocimiento de causa, porque yo nací en la religión tradicional y la profesé obligatoriamente. Yo fui a cada 8 días a estos ritos, yo me aprendí todo el ceremonial, todo aquello me lo aprendí, y todo porque era norma, había que hacer eso. Mi abuelita era una rezandera del rosario, sin embargo ella era con el tabaco fumando allí y a la vez rezando el rosario. Todo eso, ese formalismo es una evidencia de una religión falsa, no trasciende más de ahí, no pasa sino hasta ahí y no produce ningún cambio.
Por eso usted ve estos días las personas caminando así derechito. Si estuvieran hoy no en cuarentena, los templos estarían llenos, los lugares de peregrinación. Aquí en Bucaramanga hay sitios, allá hay uno que llaman Morro Rico, allá en Girón hay otro templo enorme que tiene allí un Cristo, en Buga está llamado Señor de los Milagros, en Bogotá el de Monserrate. Todos esos lugares estarían abarrotados de gente que pasado mañana vuelven a lo mismo. Eso se llama formalismo, es la parte externa. Pero también está el ceremonialismo, viene de ceremonia. Vayamos a San Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 4. Se los voy a mencionar porque aquí también alude a esa parte, al ceremonialismo. Si está tomando nota, hágalo. Se juntaron a Jesús los fariseos, oigan bien, otra vez los mismos, y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Esta gente fueron los más enconados enemigos del maestro. Y eran las personas que andaban con una vestimenta larga, con una carita así, es decir, se demudaban sus rostros. Jesús les da una reprimenda en Mateo 23, léaselo esta noche, de una forma severa, los corrige. Esos, los cuales vinieron viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Miren, si hoy estuvieran esa gente viviendo, que los hay también en cuanto a la práctica, no con este nombre, pero que los hay en cuanto a eso, hoy se prevendrían porque se lavarían muchas veces las manos y no habría necesidad que lo estén recomendando los médicos, ellos estarían lavándose continuamente. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Miren esto que se llama ceremonialismo. Una rigurosa observancia de unas ceremonias externas. Salían y cuando entraban se lavaban las manos, los pies, se lavaban las manos, y era una cosa pegados a la religión. Sin embargo, fueron enemigos de Jesús que vino a salvarnos. Estas ceremonias muertas, sin ningún fundamento, no producen nada en nosotros. Qué triste esto. Se llama ceremonialismo, la práctica de una religión falsa. Y no solamente la hay en el mundo católico, también las hay en el mundo árabe, en el mundo hindú. Por ejemplo, para los hindúes, ellos no pueden entrar a las casas con los pies calzados, mucho menos subir a los altares a predicar, aún en el campo evangélico, cristiano, porque es una tradición tan fuerte que sobrepasa, esa cultura sobrepasa los conceptos cristianos y se arraiga tan fuerte allí que ellos no pisan el altar si tienen calzado. Y tampoco no es un calzado tradicional como aquí en Occidente, son unas chancletas o arrastraderas que son fáciles de quitar y poner sin ningún esfuerzo. Es lo que usan para tener la facilidad de dejarlas allá afuera. Cuando visitamos esos países y ya tienen buenas iglesias, pues en cierta manera nos ceñimos a aquello para no transmitir un concepto equivocado, para que nos oyeran de buena gana. El apóstol Pablo no le dio mucha importancia a esto. Y en cierto lugar donde fue a predicar, como él tenía su cabello normal, se mandó rapar porque allí practicaban ciertos ritos y ciertas ceremonias y todo el que participaba de ellas se rapaba. Entonces Pablo, para no desentonar y para que lo oyeran de buena gana, eso hicieron. Habla la historia de un misionero que fue a la India y este hombre se regaló como cocinero en un barco mercante para poder ir a predicar la palabra. Y entonces, como en la China usaban la trenza aquella larga, los hombres, y todo eso, dejó crecer el cabello durante toda la travesía, que fue algún tiempo, y antes de eso se hizo la trenza de manera que al llegar a esa cultura parecía un chino más. Su aspecto, su perfil, su cabello largo, ¿para qué? Para ganar a algunos. El ceremonialismo no tiene tanta importancia. El apóstol dice que él se hizo judío, Pablo, a los judíos judío, a los gentiles gentil, para que de todas maneras salve a alguno. Eso hasta donde la norma bíblica lo permite, cuando no atenta contra la moral. Porque si yo me voy a vestir como los impíos, o mi esposa como las mujeres sin temor de Dios, dice que para ganarlas ya no es cultura, ya es otra cosa. Así que estoy hablando de esto. Hablemos del legalismo. Marcos 2:24. Un poquito más atrás ya les he hablado del formalismo, el ceremonialismo, y vamos a ver otra práctica de la religión falsa, que es el legalismo. Marcos 2:24. Se los voy a leer de inmediato, porque dice de la manera que sigue.
Dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí estamos hablando de legalismo. La ley imponía el día de reposo obligatorio. Era bajo maldición. Se llama legalismo porque viene de la palabra legal, y la palabra legal a su vez se origina en la palabra ley. Aquellos que nos califican a nosotros como legalistas no saben qué es eso. Yo discrepaba una vez con un profesor de universidad. Tuve la oportunidad de homologar un título universitario en Bogotá, porque no tuve tiempo de ir a la universidad de tiempo completo, pero discrepaba porque usaba mucho el término legalista para referirse a nuestras hermanas que iban vestidas como lo hemos creído, lo creímos y lo creeremos y lo practicamos. Un día yo le dije que él le entendía por legalismo, y tuvimos una discrepancia porque en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. El legalismo no salva. El legalismo está prescrito y terminó en Cristo. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Discrepaba yo con aquel varón al respecto, porque algunos usan el término sin pensarlo y sin conocer su significado auténtico. Entonces aquí ellos están aplicando, los mismos fariseos, diciéndole, ¿por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y una vez cuestionaron al maestro porque en un día de reposo Jesús iba a las sinagogas ese día, y escuche, no a guardar el día. También he tenido discrepancia con las personas que están bajo el sábado, y me dicen ellos de una manera a manera de contención, que Jesús iba los sábados a las sinagogas. Claro, porque si iba el domingo, ¿a quién encontraría? Era el primer día de la semana, no había nadie allí. Entonces él iba los sábados, y dice, a contender con ellos. Pablo también iba, no a observar los ritos de la ley, iban era a ganarlos para Cristo, a sacarlos de esa condición, porque el apóstol Pedro dice en Hechos, dice que esa ceremonia ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevarlas. Entonces aquí se pregunta, ¿por qué los discípulos? Tus discípulos quebrantan la ley. Jesús estaba un día de reposo en una sinagoga cuando entró un hombre con una mano seca. Y dice la Escritura que empezaron a acecharlo para ver qué pasaba. Y Jesús, viendo y conociendo la malicia, mandó al hombre caminar al frente, y estando al frente con la mano seca todavía, alzó su voz y le preguntó a toda esa concurrencia, que eran, óigame, personas legalistas, de verdad. Preguntó, ¿es lícito en el día de reposo como hoy dar la vida o quitarla? ¿Sanar a un hombre o no? Y luego preguntó también, ¿quién de vosotros, si su asno cae en un día de reposo en un hueco, no va y lo saca, no va y lo rescata de esa condición, de ese hoyo donde cayó? Ellos callaron, porque Jesús los confrontó, porque es que el legalismo es eso, es la observancia de una práctica que de pronto no tienen incidencia en el alma y en el espíritu. El hombre fue sano. Levanta tu mano, le dijo, y el hombre la levantó y quedó sano en un día de reposo. Cuidémonos del legalismo. No vayan ustedes a creer que la ley de Moisés salva. A nosotros nos salva Jesucristo el Señor. Así que esa es otra evidencia de la falsa religión. En Mateo 7:2 está otra evidencia, otra marca de la religión falsa. Vamos a verla. Mateo capítulo 7, versículo 2. Gloria al nombre del Señor. Si me ayudas, hijo, con esa parte allí en pantalla para nuestros hermanos que no tengan de pronto allá la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Quiero decir, corrijo. Oigan, está aquí la falsa fe, que hoy está muy de moda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He llamado a esta práctica la falsa fe. Llamar a Jesús Señor de labios para afuera, de una forma ritual y monótona, invocar su nombre, pero sin ninguna práctica interna, sin ninguna obediencia, sin ningún rendimiento total y absoluto a su vida. Eso se llama falsa fe. Póngale fe, dicen, póngale fe al asunto. Y la fe hay que saber en qué sentido se aplica. Porque uno tiene una fe secular, es más, la Biblia habla de una fe diabólica. Pero aquí se habla de una fe intelectual. Se dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, pregunta el maestro. Tengamos cuidado, porque esta superfe está imponiéndose ahora. Anoche estuve comentando en el programa y el jueves antepasado también sobre estas personas que creen que por ser cristianos, entonces no les va a pasar absolutamente nada. Nosotros también estamos expuestos, también tenemos que observar esta cuarentena con rigurosidad.
Cristianos se nos han enfermado, por fortuna no muchos, pero ya tenemos algunas víctimas en Europa, en Estados Unidos. Creo que hay unos 2 o 3 que tristemente han partido por esta manera y son cristianos genuinos, verdaderos. Oí de una iglesia, no sé su denominación, su nombre, pero ellos no sabían que estaban contaminados, tuvieron cultos en la ciudad de Nueva York y el pastor con toda esa congregación estuvieron o están todavía en cuidados intensivos, de manera que esa falsa fe de que porque tengo fe no me va a pasar nada, cuidémonos. Esa es otra evidencia de esto, de la religión falsa. Y hay otra partecita, porque el tiempo avanza, que también caracteriza mucho a una falsa religión, y se la voy a mencionar en la Biblia, tengo varios textos. Se llama la superstición. Viene también de superchería, que es atribuirle a objetos o a cosas ciertos conceptos religiosos y todo, y este catolicismo que se profesa aquí es muy lleno de superstición. Les digo con conocimiento de causa. Había un trueno y mi abuela, por ejemplo, sacaba un par de machetes y los ponía en cruz en el patio, quemaba ramo bendito, que son esas palmas que sacan los domingos de ramos, así llamado, ella las guardaba y cuando estaban secas, eso la archivaba. Y tenía una cantidad de ritos, de ceremonias. Yo me levanté en una casa donde había muchos cuadros, muchas imágenes. Mis abuelos paternos y maternos profesaban esto y vivían una vida también de contiendas, de vicio de cigarrillo. Toda mi familia fue adicta al tabaco, algunos de ellos al alcoholismo. Mi abuelo paterno acabó todo el capital que tuvo, la finca, las bestias, el ganado, todo lo acabó víctima del alcoholismo. Todo esto y teniendo una religión, profesando un credo y llenos de superstición, que cuando truena hay que echarse la señal de la cruz, una cantidad de cosas que no se puede pasar por debajo de una escalera, cuando están pintando una superficie alta y hay alguien allá, no se puede pasar por debajo, que si canta una gallina, una cantidad de supersticiones, mitos y leyendas que van acompañando la religión que se profesa. Miren ustedes conmigo por allá en Mateo, arranquemos con Mateo, capítulo 14, versículos 2 y 26. Aquí tengo el Evangelio de Mateo y no tengo lejos esta parte de la superstición. Mateo 14, 2. En aquel tiempo, el 1, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Noten la superstición que invadía a Herodes, era un gobernante. Sin embargo, el aspecto religioso estaba latente en él. Ahí lo vemos cuando oyó que Jesús empezó su ministerio, dijo: este es Juan, el que yo maté, que resucitó de los muertos. O sea, estaba lleno de superstición y creía que los muertos resucitan a cobrarle a sus victimarios lo que le deben. Era una creencia, aunque eso no es así bíblicamente, pero este hombre estaba también víctima de esa superstición. Es más, le trataron de persuadir que no era Juan, que era Jesús, y él seguía insistiendo porque estaba víctima de la superstición, que es creer cosas que la Biblia no soporta. Por eso es que nosotros no aceptamos algunos libros deuterocanónicos, porque están llenos de superchería. Por ejemplo, hay un libro llamado Judith en la Biblia Nácar Colunga, yo lo tengo allí, que habla de una muchacha que varias veces intentó casarse y siempre su matrimonio se frustraba, hasta que un ángel dice que vino y le dijo que sacara un pez, extrajera de él el hígado de ese animal y que lo pusiera a secar, y cuando ese espíritu volviera a desbaratarle el próximo matrimonio, quemara aquello para que el humo espantara el espíritu maligno. Eso es pura superchería, superstición. Esas creencias de que haciendo determinado rito y ceremonia, eso se llama superstición. Yo viví en la selva donde me convertí a Cristo del Oriente colombiano y había una superstición, y era que las personas que eran mordidos de serpiente, había mucha serpiente y todavía hay en esa zona, y venenosas. Y resulta que no, que hay que rezarlo. Y más de uno murió víctima de eso. Un hermano mío fue mordido de serpiente y por fortuna ya estábamos en Cristo. Lo llevamos oportunamente al médico y mi hermano Aristóbulo, así se llama, él no murió de la mordedura de serpiente. Y el médico que lo trató dijo: qué bueno que lo hayan traído oportunamente, porque han traído pacientes, eso se llama accidente ofídico en términos médicos. Han traído pacientes accidentados ofídicamente y lo han traído tarde porque se ponen a hacerles ceremonias y ritos allá y resulta que cuando los traen aquí es tarde. Así que trataron a mi hermano, Dios bendiga a esos médicos, yo les agradecí y estuvo cerquita, sí, pero es que hay que diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Esas supersticiones, esa cantidad de creencias raras. Tengo una tía que era víctima también de eso.
Esta mujer, cada vez que salía al pueblo del campo, cada 15 días, 20 días, un mes, ella iba donde un hombre que tenía unas jaulitas con unos periquillos, de esos loritos pequeñitos. Y estos periquillos tomaban unas cartitas, unos papelitos allí que tenían unos rosados, recuerdo, y otros azulitos. Y el periquillo tomaba aquello porque los entrenaban para eso. Los animales se pueden entrenar. Y entonces, según el color de la cartica aquella que sacaba, eso era la suerte que le iba a tocar a mi tía para cómo conseguir un esposo bueno. Pasaron más de 30 años, cuando yo me la volví a encontrar, después yo ya era cristiano y pastor, la encontré casada con un güerito alcohólico empedernido, un hombre que no le dio la vida que ella merecía y que ella quería. Y yo recordé eso. Yo le dije, cuando era niño, yo la acompañaba y usted sacaba una boletica que un periquillo le sacaba. Esto fue lo que le sacó. Y me reí de una forma respetuosa de ella. Porque es que muchos creen en las supersticiones como Herodes. Veamos más. En el versículo 26, alabado sea el Señor, y evalúe esto. Si usted es la persona que cree en los duendes, en todo eso, le quiero decir que son actividades satánicas. Pero no es que sea siempre cierto. Mire el versículo 26 ahí en San Mateo. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Miren que aún sus discípulos venían de un mundo tradicional y de una religión y de una observancia de ciertos ritos y ceremonias y con ciertos prejuicios supersticiosos. Cuando ven que Jesús viene sobre el mar, mire, aquí lo asocian con un fantasma porque crean en fantasmas. Y estando ya con Jesucristo, óigame hermanos que me están oyendo en esta hora, a veces venimos al Señor y quedan en nosotros, en nuestro concepto, en nuestra mente, muchas situaciones de estas. Yo tuve una tía, entre varias, víctimas de todo esto. Les hablo con conocimiento. Esta mujer incursionó en el mundo de la brujería. Y cuando yo fui a evangelizarla en el año 88, cuando eso no había celulares ni teléfonos de por allá aquellos pueblos, yo no sabía que ella había muerto 15 días antes de mi visita. Yo quería hablarle de Cristo. De hecho, le había mandado grabaciones cuando eso había un cassette que era una cintita que se enrollaba en el equipo aquella grabadora. Y yo grabé citas bíblicas, se las envié, y cuando ella empezó a oírla, entró en molestia, tumbó la grabadora, arrancó el cassette y lo desbarató, lo destruyó. Y cuando yo voy, resulta que esta mujer había muerto de un infarto. Pero ella tenía un centro de brujería y allí venían estas mujeres que creen que el marido hay que arreglarlo, que hay que traer el ser querido, todas esas supersticiones. Allí estaba ese altar y recuerdo que yo les hablé de Cristo a mi familia. Algunos de ellos aceptaron al Señor. Después volvieron atrás dolorosamente, pero aquella vez les llevé a Cristo en enero del año 88. Entonces yo les dije que había que destruir aquello. Les leí en Hechos 19 cuando los hombres que se convirtieron de la brujería y de la magia quemaron los libros. Todo ese esoterismo que había, lo quemaron, lo destruyeron. Y recuerdo que mi tío, porque también eran dos hermanas casadas con dos hermanos, así que ellos eran tío y tía por los dos árboles genealógicos míos. Resulta que me dijo, usted no se meta con eso porque su tía puede venir en la noche y arrastrarlo de los pies. Yo le dije, no lo va a hacer. Armamos el culto, invité a un pastor vecino, vinieron, sacamos eso, se amontonó toda esa cuadra, porque allí en esa casa era un antro de brujería y allí venían unos y otros a que le leyera la palma de la mano al niño, a ponerle el piecito en un árbol para sacar la huella, una cantidad de cosas, los azabaches para colgarle en la mano al niño, todas esas supersticiones estaban allí. Yo saqué aquello con ese pastor, oramos, invocamos a Dios, le metimos candela públicamente, quemamos ramo bendito, habían botellas con alcohol, había tierra de cementerio, huesos de muerto, había retratos con alfileres pegados de cabeza a los retratos, todo eso lo quemamos, esas fotos y todo eso, y esa noche limpiamos esta tarde ese cuarto y allí me alistaron a mí una cama y empezaban a creer que en la noche me iba a arrastrar la afinada, la muerta de los pies. Me arrodillé en esa cama, invoqué al Dios del cielo, até los poderes del infierno conforme a la palabra, declaré bendición y dormí tranquilo. 2 o 3 veces me tocaban la puerta que a ver si estaba bien, y como a las 3 de la mañana o 4 que tocaron la última vez, yo me molesté y le dije, déjeme dormir. En la mañana todos los vecinos vinieron a ver si yo había amanecido. Por supuesto que amanecí, aquí estoy, alabado sea el Señor. Eso se llama superstición, una cantidad de creencias que atan la mente de la persona y la esclavizan. Y ahora en Cristo tenga cuidado, porque a veces usted va al Evangelio y sigue todavía como estos discípulos, es un fantasma, y tuvieron miedo.
Mire que todavía arrastraban la superstición con ellos. Así que esta es una característica de la falsa religión. Les voy a leer en Hechos 14:11. Alabado sea el Señor, y 12:15. Avanzo para llegar hasta el libro de los Hechos. Pero antes, Marcos 6:49. Tengo aquí otra cita que quiero considerarla en breve porque el tiempo avanza. Marcos 6:49 también nos hace alusión a una práctica supersticiosa. Dice aquí la palabra del Señor: viéndole ellos andar sobre el mar otra vez, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahí en Mateo dice este mismo pasaje que tuvieron miedo, pero aquí llegaron a gritar de espanto. Mire, y gritaron. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos del Maestro. El estar en una iglesia, si uno no hace un análisis interno real y abandona todo esto, eso puede seguir con uno. Por eso en esta hora, cualquier superstición que usted tenga, hay que soltarla, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora sí, Hechos, por favor, Hechos 14:11. Este libro narra la historia de la iglesia primitiva y vayamos al capítulo 14, bendito sea el Señor, y el versículo 11. Dice aquí: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, hablando de esa sanidad de un hombre allá en Listra, hablaron en lengua licaónica y dijeron: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahí está. Ese pueblo estaba lleno de superstición. Ellos no habían visto los milagros que Dios hacía a través de estos discípulos, de Pablo. Cuando ellos oran por ese enfermo y es sano, ese hombre se levanta. Ellos dijeron: estos no son hombres, son dioses que tienen forma humana. Y trataron de ofrecerle sacrificio. Pablo y los demás lo impidieron, pero eso se llama superstición. Creer más allá de lo normal. Creer que una persona tiene unos poderes sobrenaturales y gente que corre a ellos. En el campo evangélico hay gente supersticiosa que creen que un tocar de la cabeza, que si otro le toca, que ya hermano hágame en liberación más de uno, cuando es uno que tiene que procurarla en el nombre de Jesús. Pablo dice: dejad de hacer lo malo, y también dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. También dice la Escritura de una manera clara, dice renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, abandonando toda práctica pecaminosa. Hay gente que quiere que otro ore para dejar el vicio del alcohol, del aguardiente, de la prostitución. Todo eso no es con imposición de mano, es usted que tiene que hacer morir lo terrenal en usted. Eso dice la Escritura. Yo nunca he estado en un culto de liberación, de esos que agachando mi calva para que me imponga manos ahí. No, yo creo que el Cristo que hizo la obra en mí, aleluya, Él es poderoso. Entonces mire que tenían esa práctica. Por allí en Hechos 12:15, más adelantito, o más atrasito más bien, dice la palabra de la manera que sigue. Oigan estas prácticas. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Está hablando de esa obra maravillosa que hizo Jesús cuando sacó a Pedro, el Señor, de la cárcel. Ellos orando en una casa como esta, por la liberación, llega y toca la puerta. Sale una jovencita llamada Rode a escuchar, a ver, y ella ni siquiera en la voz lo identificó porque lo había oído predicar muchas veces. Y esta joven, en vez de abrir la puerta, corre adentro y le dice: es Pedro que está allá afuera, Pedro. Cuando ella mencionó ese nombre y dijo que estaba afuera, dijeron: estás loca, orando por la liberación de él y llenos de superstición. Pero otros dijeron: es su ángel. Creían que los ángeles, que cada uno tenemos un ángel, como esa tradición que dice que el ángel de la guarda mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, etcétera, etcétera. Esa es superstición. Esas prácticas se dan en las religiones falsas. Veamos entonces prontamente las marcas o evidencias de una creencia, de una religión verdadera. O más bien no de una, sino de la verdadera. Está en Santiago 1:26 y allí vamos a terminar porque el tiempo avanza. Si alguno se cree religioso entre vosotros, escuche, para que usted evalúe la persona que dice tener una religión verdadera, y no refrena su lengua. Uy, Padre Celestial, aquí topamos, como dijo el dicho aquel de Sancho Panza y el Quijote en la obra cumbre esa de Cervantes, el Quijote de la Mancha. Aquí topamos con ese vocabulario obsceno y vulgar. Cuánta gente he corregido yo. He tenido en una charla con ellos decirle: disculpe, pero le agradecería que no use esos términos en mi presencia. No estoy acostumbrado a hablar con personas con un vocabulario obsceno. En transporte público he tenido que, a veces, las pocas veces que lo he usado, tener que decir a la persona: por favor, ¿por qué no refrenan su lengua? No hace falta que demuestren la bajeza. Y sin embargo, con una camándola, con un escapulario, y aquí dice que si no refrena su lengua, si no tiene un dominio propio,
en su léxico y en toda su vida, la religión del tal es vana. Escúchenlo. Si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, inútil, inoperante, ineficaz. ¿De qué sirve invocar con esa misma boca que este Santiago, el apóstol, corrige y dice: de una misma boca proceden bendición y maldición? Hoy Viernes Santo, así con la manito en el pecho y con la miradita así lánguida, como estuviera en una hambruna, pero con el corazón lleno de maledicencia, de vulgaridades, de corrupción. El Señor Jesucristo dijo: del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale de ahí, y por fuera, no, eso lo condena Dios en su palabra. Esa religión es falsa, llámese como se llame, sea evangélica, católica, sea de la creencia que sea, si no hay en usted una evidencia en sus labios, porque de allí se conoce también lo que hay en su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, lo primero que se debe observar en una persona que dice profesar una religión es su dominio propio, su conducta, en su léxico, en su lenguaje. Yo he tenido la bendición de oír personas sin ser amigos de ellos, y yo intuyo que esa persona es cristiana por su lenguaje, por su forma educada, no educado académicamente. Campesino, gente de un lenguaje bastante obsceno antes, uno los oye después invocando y adorando al Dios del cielo. Evidencia que la creencia que tienen es correcta. Sea el Señor glorificado. Así que tenemos aquí esa. La segunda es el amor al prójimo. Y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es esa sensibilidad hacia la persona que padece, que sufre. Estos días sí que está poniéndose esto en práctica. Y yo bendigo al Señor porque hemos sido bendecidos por algunos de ustedes. Dios los bendiga. Cuántas veces timbran aquí el mensajero, el domicilio, y aquí mandó esto la hermana fulana. Pero mi esposita también sale con la bolsita: llévele esto a la hermana fulana, a la casa de fulano de tal. Es porque no es para ganarnos el cielo, es porque ya lo tenemos. Las obras en nosotros son un fruto, no una causa de la salvación. En la religión tradicional es la fe más obras igual salvación. No, nosotros hacemos obras buenas porque somos salvos, no para hacerlo. Escúchelo. Las obras son un fruto, una evidencia. El amor al prójimo, la indiferencia, la apatía hacia la necesidad del otro es evidencia de que la religión de esa persona no es correcta. Es por eso que usted ve que en estos días los limosneros, ellos acuden a la calle con el tarrito, porque hay mucho fervor religioso y la gente le tira allí una monedita creyendo que con eso se ganan el cielo. En los tiempos de Lutero hubo un dicho, una frase que se acuñó, y era las indulgencias. La venta de indulgencias es aquellas, indulgencia es un vocablo católico inventado en el siglo XVI, en la época de la Reforma, cuando estaban construyendo la Basílica de San Pedro, esa que hoy está vacía, que de no ser así, pues la cuarentena estaría abarrotada de miles y miles de personas. Es el templo icónico de Roma y el símbolo del catolicismo en el mundo. Pues eso lo construyeron hace ya varios siglos. Y como no habían recursos, la historia lo dice, léalo en internet. Entonces empezaron a recoger el dinero y no alcanzaba. Entonces vendieron por adelantado las indulgencias y eran las licencias para pecar. Ahí nació la frase: el que peca, el que paga porque peca y el que paga por pecar. Y entonces acuñaron una frasecita en ritmo que decía que cuando la moneda en el cofre campanea, el alma del purgatorio libre sea. Y así engañaron por muchos años y muchas vidas, creyendo que tienen licencia a través del dinero, compran la paga, compran el pecado, perdón, y no es así. Así que esa es una evidencia, el amor al prójimo, la sensibilidad social. Yo estoy pensando en estos días en esos tantos religiosos que hay, hombres públicos, ahí están quejándose, y ya ustedes verán si esto Dios lo permite pasar, como más de un corrupto gobernante sin ningún temor de Dios, haciendo contratos con los grandes supermercados y los centros de abastecimiento para comprar, para darle al pueblo, porque hubo que sacar millones de la reserva, la empresa privada, otros incluso de buen corazón, personas de pronto con millones, riquísimos, han aportado, y entonces se la entregan a los gobernantes para que la administren, y ahí está en internet que una cajita de atún la han sumado en 19,000 pesos. La cobran en eso para dársela al pueblo, y anda por ahí de puerta en puerta repartiendo un mercadito que es gratis para ellos, pero que ellos lo están comprando con sobrefacturación.
Y eso fastidia, eso incomoda, eso ofende al Dios del cielo. Si lo ofende a uno como humano, esta corrupción tan rampante, cosa tan baja, y la hacen mucha gente religiosa, que en esta semana usted lo ve, algunos haciendo el rito, la ceremonia, son amigos de algunos religiosos, y bueno, van y le santifican y todo, y por dentro llenos de rapiña, no tener sensibilidad en estos días de tanta crisis, con lo que se roban, ¿cuánto pudieran alimentar a tantas vidas? A la puerta de mi casa todos los días pisan 2 o 3, timbran ahí, algo compartimos con ellos, esas personas pudieran ser bendecidas con tantos recursos que se roban nada más en Colombia. Aquí escuchen los extranjeros, en este país, no lo digo yo, lo dicen los analistas, se roban anualmente 50 billones. Para que usted tenga una idea, es un 50 seguido de 12 ceros. Es un 5 y usted le pone 13 ceros siguientes. Ese es el costo de la corrupción aquí en este país. ¿Quiénes la profesan? Una cantidad de gente que dicen que son religiosos y se dan golpes de pecho. Dios los llamará a cuenta por eso. Entonces evalúe la religión en esa parte. Y por último, aleluya, bendito sea el Señor, está la limpieza espiritual. Escuchen esta parte final del versículo 27 de Santiago 1. Dice, además de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Esa sencilla frase define lo que es una religión verdadera. Si su vida está manchada del mundo, de pecado, de maldad, de fornicación, de adulterio, de robo, de rapiña, como los ninevitas, de maledicencia, de codicia, de todo eso, su religión es vana. Así tenga una bata larga y usted profese y haga penitencias y suba gradas por allá pagando penitencia o se flagele, como estos días que muchos apelan a eso, a la flagelación. Y hay gente que dice, yo los vi cuando era jovencito. Una vez en el Cerro de las Tres Cruces en Cali, yo vi un hombre que subía con una cruz, bajaba más bien, ya había subido, y bajaba con una cruz y andaba sin camisa y le chorreaba sangre el hombro. Hoy lo hubieran viralizado con fotografías en WhatsApp y en todas las redes sociales. Y cuando la cruz golpeaba de un escalón al otro, porque son escalones de piedra así, ese hombre se contraía de dolor porque le producía aquí. La gente decía, ay, que ese santo, ese santo. ¿Cuál santo? Esa no es la práctica. Aquí dice que la evidencia más clara de una persona religiosa correctamente ubicada es guardarse sin mancha del mundo. Oigan esto y subrayalo ahí en su Biblia. Si usted está manchado por el pecado, por la maldad, su religión es vana. Sea cual fuere, vista como fuere, porque la religión es fácil imitarla. Yo aquí he visto hermanas en esta parte de Occidente con un perfil físico y yo les he dicho a usted, allá en la India entraría fácilmente y pasaría por una de ellas. Su color trigueño, sus cejas bien pobladas, su cabello lacio y negro, ¿sí? Sencillamente se ponen una vestimenta como ella, se pintarían aquí o se colgarían esos piercing que ella usa. Ahí está una india, una profesante del hinduismo, pero por dentro sigue siendo occidental, o un hombre también. Uno puede dejarse crecer la barba, ponerme aquí una gorrita así y decir que ahora soy un judío mesiánico y que, bueno, que tengo mis antepasados por allá en Israel. Todo eso se puede hacer por fuera. Pero la limpieza espiritual no la puede hacer usted por sí mismo. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios y obrar en su vida y traer esa bendición que hace que uno pueda nacer de nuevo, ser transformado y cambiado. Segunda de Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. En estos minutos finales, le quiero decir esto. Oigan lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Para hacer esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para guardarnos sin mancha del mundo. Eclesiastés 12:13. Oigan, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La única manera de guardar los mandamientos divinos es con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin Él, usted no podrá, se lo digo. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Sus esfuerzos serán inútiles a menos que venga esa ayuda sobrenatural del Espíritu Santo a nuestra vida. Ahí está este texto. Esto es el todo del hombre. Le leo otro que está en Oseas 6:6.
Oseas 6:6, hijo, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este texto, este conocimiento de Dios es una experiencia con Él. Juan 17:3 dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento aplicado en nuestra vida práctica nos hace capaces, no nosotros, porque Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo, no en mí. En usted y en mí no hay el ingrediente capaz. Por fuerza de voluntad que usted tenga, llega el momento cuando su carne, sus instintos, su debilidad le traiciona y sucumbe. Pero en Cristo usted será victorioso y triunfante como evidencia de lo que el Señor hace. Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, la práctica bíblica de la religión. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren este texto tan especial en Miqueas 6:8. Subráyelo también, porque este texto habla de esa práctica, de ese temor de Dios, esa vida bonita. Bendito sea el Señor. Y termino, bendito el nombre de Jesús, en Romanos 13:10. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo hace uno para cambiar de vida? Entregando su vida al Señor Jesucristo. No es de otra manera. Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra de vosotros y pondré un corazón de carne. Eso dice la Biblia por allá, en esos textos, no lo tengo ahora, creo que es Ezequiel 36:26. Sí, terminemos allí, hijo mío, porque todavía tengo alguna partecita. Ezequiel 36:26 nos dice una evidencia de la verdadera religión. Escúchenlo y alístese para que lo subraye en su Biblia o lo lea ahí en el dispositivo con el cual me está siguiendo. Os daré corazón nuevo. Miren que no es que yo lo pongo, es Dios que nos lo da. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, nuevo corazón, nuevo espíritu. Aleluya. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro e insensible. El Señor lo quita y os daré un corazón de carne. Es un cambio, una transformación total. La Biblia lo llama nuevo nacimiento, Pablo lo llama regeneración, también lo llama pasar de muerte a vida, de la potestad de Satanás a la de hijos de Dios, y esto es la evidencia de una creencia genuina. Yo tuve la bendición de ver vidas cambiadas por el Dios del cielo. Fue el ejemplo, la inspiración de mi padre y de un tío político que se llamó César Agudelo, lo que me llevó a mí a los pies de Jesús. Tal vez me estén oyendo allá en Fortul o en Saravena, personas familiares, hijos de aquellas vidas, hermanos míos y primos, que vieron el cambio de aquellos hombres hace más de 40 años. Hermano, pregunto, ¿está viendo su familia el cambio en usted? ¿Saben que usted es una nueva criatura? ¿Lo comparan con la vida de antes y concluyen que de verdad su religión, llamémoslo así, es verdadera? ¿O todavía tienen apenas la etiqueta de evangélico? Pentecostal, adventista, bautista, presbiteriano, luterano, metodista, yo no sé quién sea usted allá, pero le quiero decir que ningún rótulo de esos tiene el poder salvífico para llevarme al reino de los cielos. Pero esta palabra y el Dios del cielo nos guía y nos conduce. Por eso, en vista de esto, si usted tiene una religión que no llena estas expectativas últimas que les he mencionado, esta es la tarde para cambiar. Porque uno hace una oración de fe donde se encuentre y le pide al Señor que le transforme. Dígale, Señor, cámbiame. ¿De qué me sirve esta religión si no me va a llevar a tu presencia? ¿Para qué esta práctica? Alguien dijo, una religión que no exige nada, que no demanda nada, no vale nada. ¿Por qué busca usted una religión donde le toleren todo? ¿Cómo se llenan las iglesias liberales porque allí los dejan andar como quieran? No, vivir para Dios tiene un precio y es ese que acabo de leer. Vida nueva, vocabulario nuevo, transformación, cambio, regeneración, etcétera. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por hablar tu palabra en este día de tanta quietud, por varias causas, especialmente por el confinamiento a que nos hemos tenido que someter, pero también por ser un día con un tinte religioso, donde hay sensibilidad, Señor, en tantas vidas. Por favor, que esta palabra hoy considerada tenga efectos en ellos, que puedan estar vidas con mucha sinceridad, oh Dios, autoevaluar la creencia, aquella que ellos dicen que con esa nacieron y morirán, aquellas vidas que se jactan de esta es la religión de mis padres y yo no la cambio, aquellos que dicen el que cambia religión es como el que cambia de política, están equivocados.
No es cambio de religión, es cambio de vida. Y esa solo la puedes operar a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón cuando nos arrepentimos de todo mal camino, de toda maldad, de toda suciedad, de toda inmundicia, de toda prevaricación, de toda rebeldía, de toda maldad, Señor. Y viene en su lugar esa gracia salvadora, poderosa, que obra tu Espíritu Santo en nosotros. Toca las vidas en esta tarde y hazles entender que en todo tiempo, Señor, tú has llamado, y más ahora, cuando tu segunda venida está próxima. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia, presérvanos, Señor, y ayúdanos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos veremos a través de este medio el domingo en la mañana, aquí o en la tarde por allá en Europa, y estaremos compartiendo la palabra. Mañana sábado pues no tenemos programación, pero es un gozo a los que nos han escrito. Dios los bendiga, son muchas las personas que han estado al tanto de esta transmisión, y qué bendición que aquí están unas 252 personas. Han estado aquí haciendo comentarios, escribiéndonos, a todos ellos, entre ellas de aquí mi sobrina Diney Beltrán y otros más. Aquí tengo muchos hermanos que están escribiéndonos, y a todos ustedes les queremos enviar un saludito fraterno. Tengo más aquí, a ver quién hermanos han escrito. Bendito sea el nombre del Señor. 434 personas ya se han conectado. A todos ellos, hermanos, no los leo porque son muchos y de pronto se me quedan unos más. Un abrazo, y será hasta el domingo en la mañana, Dios mediante. Y comuníquese, conéctese. Si no con este servidor, hay cientos, miles de pastores que están transmitiendo sus cultos desde la casa. Si su pastor lo hace, acompáñelo el domingo y escríbale, haga de sentir su cercanía, su comunión a los hermanos de Cañaveral. Un abrazo, Dios los bendiga, y qué bueno que hayamos estado conectados en esta tarde. Hasta el lunes, Dios mediante, a las 4. Feliz tarde.